Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos permite de poder estar aquí. Agradecemos a Dios por los hermanos músicos y este grupo lindo, ¿verdad? Este equipo que a través de él y su trabajo, ¿verdad? Que podemos a través de esta aplicación, ¿verdad? Poder llegar a sus hogares, y es una bendición, ¿verdad? Porque de esa manera podemos nosotros seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor y escuchando la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Así que usted que está en casa, que está ahí todavía, ¿verdad? O quizás que a punto de conectarse está, o si usted tiene a alguien cerca que usted le pueda invitar para que él pueda atender, el poder escuchar hoy el mensaje fuera bueno. ¿Por qué? Porque el mensaje de hoy tiene como propósito animar, asegurar y nosotros poder estar con un pensamiento bien radical en lo que es nuestro llamado y nuestra salvación. Si algo nosotros podemos considerar seguro a través de lo que nosotros creemos, a través de lo que nosotros somos en Dios, vendrá a ser firme cada día en nuestra vida. En el momento en el que nosotros enfrentemos cualquier circunstancia, todo lo que le dará firmeza a nuestra vida y a nuestras circunstancias será la palabra del Señor. La palabra de Dios a través de los siglos ha sido considerada como lo único. Ha habido escritores, ha habido filósofos, ha habido presidentes, ha habido gente eminente que ha escrito y que ha dicho tanto y tanto pensamiento, y de los pensamientos que nosotros vamos a encontrar en gente que Dios por alguna razón los ha dejado en la historia, es que hay pensamientos que ellos mismos, ¿verdad?, han considerado que en las Sagradas Escrituras, en la Biblia y en el pensamiento divino, se puede encontrar solamente en él la dirección correcta a nuestra vida. No hay ningún otro libro, no existe ningún otro medio o recurso que nos pueda dar a nosotros la garantía y la seguridad de lo que nosotros necesitamos en Dios. Por eso es que hoy en esta noche vamos a hablar un poquito acerca de lo que es nuestra seguridad. Quiero que vaya así rápidamente al texto bíblico que vamos a leer, que es en la segunda carta a Timoteo, solamente como para introducir el sermón, y después vamos a ir a los textos que estaremos usando para poder nosotros entender lo que es la voluntad de Dios hacia nuestra seguridad. Vaya entonces a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 12 y 13. Dice las escrituras, ¿verdad? Para nosotros nos habla hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros, cuando estamos enfrentando lo que hoy conocemos como, gracias hermano Ángel, lo que nosotros conocemos como un tiempo, un ciclo de nuestra vida, un ciclo de la historia histórico, como lo que es hoy la enfermedad, el virus, y lo que ha este mismo causado no solamente en nuestra gente, en el mundo entero, en nuestros familiares, en la gente de cualquier departamento, ya sea el gobierno, escuelas, supermercados, hospitales, toda institución, ¿verdad?, de nombre, en todos lados. Todo lo que ha ocasionado esto
ha traído una serie de pensamientos que algunos son inestables, inseguros, y ahorita inclusive todavía, al no tener una respuesta clara a cuándo es que se le va a dar la respuesta a cuándo la gente tendrá una vacuna y todo ello, ha traído un bastante de inseguridad en la gente, y de esa manera también afecta la vida no solamente de la gente común o de la gente inconversa, o los que aún todavía no se acercan a recitar algún credo. Por eso nosotros creemos que es necesario que los que hemos entendido nuestro llamado, o los que hemos atendido al Señor, al llamado del Señor, podamos nosotros fortalecer nuestra convicción con respecto a lo que representa el Evangelio en nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando él escribe la carta de segunda de Timoteo, en la condición en la que se encuentra, es una condición difícil, una condición que básicamente él está en espera, estando encarcelado. Él espera ya, después de haber tenido sus años y haber ido él aceptado el Evangelio, y haber aceptado el llamado del Señor de poder ganar a los gentiles, y haber hecho la obra que él hizo y alcanzó a hacer. En esta condición, en este particular momento, él se encuentra encarcelado, ¿verdad? Y él sabe que es posiblemente ya, ¿verdad?, el último momento de su vida. Él tenía una relación muy estrecha con Timoteo. Él tenía un pensamiento hacia Timoteo muy noble. Es como cuando un padre de familia, entre los hijos, ¿verdad?, en el momento quizás de su partida, o estar a punto de su partida, tiene un deseo muy íntimo de poder ver a esa persona. Entonces, así el apóstol Pablo, cuando escribe, si usted lee en casa el capítulo primero, los primeros versículos, él le habla de una manera muy afectuosa, muy fraternal, como que fuera él mismo padre de Timoteo. Entonces, la condición en la que él se encuentra y el haber él escrito a Timoteo, básicamente uno de los propósitos de la carta es que Timoteo, al recibir esta carta, ¿verdad?, porque él sabía que se le iba a entregar a Timoteo esta carta. Él sabía que al entregársele la carta a Timoteo, Timoteo iba a entender en sí todo lo que había dentro de la carta. Y dentro de esta carta no solamente muestra el aprecio que tiene hacia Timoteo, sino la necesidad que hay de que aquellos a quien Timoteo iba a pastorear, era necesario que Timoteo pudiese pasar por este proceso en la que el mismo Timoteo está pasando por situaciones donde él mismo ha pasado desánimo, donde él mismo, aún siendo joven, a pesar del apoyo y de lo que él aportó en el tiempo en el que el apóstol Pablo lo enseñó, aún así Timoteo necesitaba ser fortalecido. Él necesitaba entender que lo que vendría después de que él mismo fuese establecido en la iglesia de Éfeso, iba a haber de todo, iba a haber situaciones difíciles para él como joven, pero el apóstol Pablo tenía una intención. ¿Cuál era? Era de poder transmitir lo que el mismo apóstol Pablo, a través de la carta, le puede transferir a Timoteo. ¿Qué le da a través de la carta? No solamente le da el consejo, sino que le hace saber el poder que hay en el Evangelio para poder él mismo salir victorioso ante las circunstancias que van a venir en un futuro. Ahora quiero que usted vaya ahí en su casa, si está ahí atendiendo la Biblia, ¿verdad? Vaya ahora ahí al primer capítulo, ¿verdad? Y vaya al versículo número 12. Después de haberle yo explicado un poquito acerca de la carta y su intención, ahora vamos a ver estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole esto. En el versículo 12 le dice: por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué está diciendo? Está dando a entender que él mismo había padecido tanto, había
enfrentado todo lo que nosotros conocemos en la primera y segunda carta de Corintios, cuando él mismo hace saber, ¿verdad? Y está en discursos, ¿verdad? Haciendo saber lo que él había vivido, lo que él había pasado, lo que a él le había acontecido, la persecución que él había vivido, por lo cual dice: asimismo padezco esto. Ahora le dice: pero no me avergüenzo. Le está diciendo a Timoteo: pero no me avergüenzo. Y aquí es donde yo quiero que usted lea y pueda entender estas palabras tan importantes del apóstol Pablo a Timoteo, diciendo: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros hemos contemplado este texto y nosotros inclusive creo que no lo hemos aprendido y lo hemos recitado y hemos dicho: porque yo sé en quién he creído. Pero vamos nosotros a observar que el apóstol Pablo, al escribir este texto, está pensando no solamente en poder llegarle a Timoteo lo que él ha escrito, sino que el apóstol Pablo está explicando sin dejar lugar a ninguna duda, a ningún espacio de duda o de sospecha o de deterioro con respecto a la fe, en lo que él mismo dice: porque yo sé. Es una expresión personal, es una expresión del mismo apóstol diciendo: porque yo sé. O sea, no hay lugar, no deja lugar a nada de poder nosotros considerar que él mismo lo estaba escribiendo solamente para informar. No, él estaba escribiendo su situación interna como persona. Desde que aceptó su llamado, desde que él mismo recibió el llamado del Señor Jesucristo directamente, desde allí comenzó la manera en la como él consideró que el poder servir a ese Señor, a ese Dios, a ese ser maravilloso que se le mostró en visión, era no solamente una intención de poder cumplir como judío, quizás lo que él mismo, si no hubiese conocido, hubiese cumplido. El apóstol Pablo, nosotros entendemos y encontramos que la vida de él representó más que cualquier otra cosa. Si él no se hubiese convertido al evangelio, hubiese sido un personaje que aún yo casi, por lo que conocemos que Dios le usó y lo que se sabe de él, de su historia, de su biografía, de todo lo que él representó para el judaísmo. No solamente, usted ya sabe la historia, todo lo que él representaba. Él mismo iba a ser miembro del mismo Sanedrín. Él mismo era judío, era fariseo. Él tenía todas las portes como un ser humano para ser un hombre que iba a quedar inclusive en la historia como un hombre pensante, que se iba a poner quizás a disputar pensamientos con aquellos hombres de la historia que han quedado como Platón, como Sócrates, esos que escribieron tantos proverbios, tantos pensamientos con respecto a la vida, con respecto a lo que el hombre puede alcanzar. Y esos pensamientos, cuando tú los lees, cualquiera de ellos, encuentras algo que te puede ayudar como positivismo, ¿verdad? Algo que te ayuda para encaminarte o para poder encontrar algún pensamiento sabio. Sin duda Pablo tenía todo esto. Pero cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo, él mismo dice que por haber él mismo encontrado el maravilloso conocimiento del evangelio y de la persona de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que él consideró que podía ser o llegar a ser él dice: yo lo tomo como basura. O sea, básicamente como algo que no tiene valor. Este es el apóstol Pablo que escribe estas palabras y dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. El apóstol Pablo encarcelado, ya viejo, enfermo, escribiendo la última carta de las que él escribió. Esta es la última carta que él escribe. Él se va a graduar de escritor. La última carta, esta es la última carta que él escribe de todas sus cartas.
la condición en la que se encuentra el joven Timoteo, básicamente la vergüenza que un joven puede tener, así como lo vemos nosotros en el escenario, es como mi líder, la persona que me instruyó, la persona en la cual yo pude identificarme con él como un padre, como un amigo. No solamente era un padre o un amigo. Ahora esta persona me está pidiendo a mí que si él no se avergonzó, ¿por qué yo me voy a avergonzar? En el momento en la que está el escenario ahí, no es fácil simplemente pensar que Pablo está encarcelado, Timoteo está en Éfeso y están yendo las cosas como comúnmente nosotros conocemos o pensamos que una iglesia está operando. No, la situación del apóstol y Timoteo era una situación particular. ¿Cuál era? Que Timoteo en ese momento está pensando quizás cómo voy a enfrentar, ahora que yo comience a leer, la despedida, el momento más difícil que voy a enfrentar solo, ya sin el consejo verbal, ya sin la conversación con esa persona con la que yo he convivido tanto y me ha enseñado. Ahora lo voy a enfrentar solo. ¿Qué van a decir de mí las personas que me han visto funcionar, que me han visto servir, que me han visto ministrar? Que murió mi líder, ¿verdad? Que murió esa persona y que murió en una condición no en alta gala, no con un funeral normal, formal, no con las gardenias y las flores y lo que puede dársele a una persona que fallece hoy en día. No, el apóstol Pablo estaba esperando morir de cualquier manera. Podía él ser lo que le iba a dar luz a alguno de los kioscos o las plazas de Nerón, porque en ese entonces a los apóstoles y la persecución básicamente allí los llevaba a estos ser el escenario de un espectáculo que para ellos era simplemente estamos dándole cumplimiento a los deseos de lo que hay en algunos de nosotros, como los emperadores. De esa manera ellos el Coliseo lo usaban para poder traer a esas familias. Era un espectáculo. Había luchas de gladiadores en contra de aquellos que todavía aún en medio de la debilidad querían defenderse todavía, para poder ellos mismos preservarse un poco. El apóstol Pablo no estaba en esa condición. Él mismo sabía que podía ser quemado, que podía ser desmembrado, que podía ser decapitado o simplemente morir. Esa era la condición de Pablo. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ¿sabes qué? No me avergüenzo. No me avergüenzo. Independientemente de qué manera yo vaya a morir, no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio. No me causa ninguna vergüenza. Al contrario. ¿Cuál era la razón que al apóstol Pablo le hacía pensar y decir las cosas que él le escribe al Timoteo? Era que él mismo tenía convicción. Es que él mismo tenía la seguridad. Es que él mismo había cultivado una confianza. Entonces quiere decir que la confianza, la seguridad, la estabilidad, la promesa, lo que nosotros abrazamos en Dios, esto es algo que se cultiva. Esto es algo que a través de los años el creyente necesita leer y después de leer, creerlo. Y después de creerlo, cuando hay algo que en las Sagradas Escrituras yo lo creo y lo abrazo y lo declaro sobre mi vida y hago como que yo estoy dependiendo de lo que estoy leyendo. Básicamente esa iba a ser la vida del de Timoteo, que al escuchar y al leer las palabras de esta carta iba a ser motivado para poder él mismo mantenerse en una condición, ¿verdad? Como un pastor, como un hombre que amaba y servía a Dios. Las palabras del apóstol Pablo entonces eran de una manera muy diferente a cualquier palabra. No me avergüenzo. Yo no me avergüenzo. Ahora, dice él, porque yo sé la razón por la cual
no me avergüenzo, es porque yo sé. Hay una seguridad. Yo lo sé. Cuando alguien dice yo lo sé, no titubea en lo que él hace. Cuando alguien dice yo lo sé, es porque hay una garantía. Y para que algo que se cree llegue a ser una garantía, tiene que pasar un proceso donde lo que él mismo está aceptando y creyendo se convierte entonces en una virtud. Porque creer es una virtud. ¿Por qué Marcos capítulo 16 dice que aquel que rechace o al incrédulo ya ha sido condenado? Porque de los pecados que mencionan las Sagradas Escrituras, el más fuerte y difícil para el ser humano es el creer. Porque cuando alguien cree, éste alcanza la justicia de Dios. Cuando alguien cree, es convencido por lo que cree, y al ser convencido por lo que cree, esto tiene influencia. El apóstol Pablo por eso le dice: porque yo sé en quién he creído. Y al manifestar lo que él cree a Timoteo, entonces Timoteo era influenciado de una manera sobrenatural para poder Timoteo manifestarse, para poder él decir: si mi maestro creyó fielmente lo que él mismo recibió, yo puedo manifestarme de la misma manera. Y este es el poder del evangelio. Es el evangelio que nosotros hemos creído, que luchamos por hacerlo nuestro, que luchamos por irradiarlo. Pero el deseo de Dios en este tiempo, pensando yo, ¿cuál será la palabra para usted? ¿Cuál será el pensamiento que Dios tiene para nosotros? Y en verdad uno no encaja. No crea que es tan sencillo pensar. Podemos nosotros considerar creer, y podemos inclusive asimilar que tenemos confianza. Pero a veces nuestra confianza, el querer mostrarla a nosotros, simplemente nos hace, pareciera como que estamos tratando de actuar, tener confianza. Pero no es lo mismo actuar, tener confianza, a estar en una situación difícil donde tú sabes bien que te estás casi preparando, como el apóstol Pablo, para hacer una ofrenda a Dios agradable en sacrificio. Porque yo puedo decir que yo creo, yo puedo decir que tengo confianza. Es más, puedo hacer alarde y puedo yo asimilar con mi rostro que tengo una gran confianza. Pero esta no es la confianza que el apóstol Pablo manifiesta aquí. La confianza que él manifestó aquí, la seguridad de lo que él estaba hablando, era porque él mismo no se había negado a vivir su propio evangelio o su propia manera de cómo vivir. Él mismo tuvo que aceptar el naufragio, él tuvo que aceptar el encarcelamiento, él tuvo que aceptar el vituperio. No solamente, él dice, de los extraños, de los gentiles, sino también de su pueblo, también de los judíos. Él tuvo que haber aceptado todo aquello que iba a afirmar lo que él mismo le estaba escribiendo a Timoteo. Por eso dice: porque yo sé en quién he creído. ¿Qué de las cosas que el apóstol Pablo creyó fueron quizás enseñadas por los mismos otros apóstoles? ¿Quién le dijo a Pablo que Jesucristo había resucitado? ¿Quién le tuvo que haber dicho a Pablo que él mismo prometió que todos aquellos que creyesen en él, como dice en Juan 11:24, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Se lo enseñaron, se lo dijeron. Ahora, cambió algo que se lo haya dicho Pedro, que se lo haya dicho Juan. Él mismo tuvo que haber cultivado una fe que a él le hacía creer que cuando llegue el momento en la que él se prepare para ser ofrecido, la muerte iba a llegar de una manera o de otra. Pero él sabía que no iba a ser una muerte normal. Estaba encarcelado, y la persecución y el terminar los días de aquellos que predicaban el evangelio no eran cualquier muerte. Él estaba esperando ese momento, momento difícil, un momento casi inexplicable. Pero él mismo no se negó a continuar.
Y él declaró: yo sé en quién he creído. No solamente quizás conocía que Jesús era la resurrección y la vida. Acuérdese que él fue uno de los que tuvo la capacidad para poder él mismo escribir y poder dejar bien por sentado que él conocía el Antiguo Testamento, la ley. Él mismo tenía la capacidad para poder relacionar lo que fue prometido desde la antigüedad. Él mismo escribe con respecto a lo que Jesucristo hizo. Si se considera que él escribió Hebreos, él dice que Jesús era rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Él era básicamente lo que el pueblo judío debió haber estado esperando, como aquel que iba a redimir y iba a traer paz, e iba a traer no solamente paz, sino que iba a redimirlos de la condición del yugo en la que ellos se encontraban. Pero no pudieron entenderlo, y el apóstol Pablo lo comprendió. Era maravilloso. Por eso es que las palabras del apóstol Pablo tienen peso. La inspiración que él recibe, esa inspiración especial para poder escribir, no se le ha dado a nadie, solamente a los apóstoles. Todos podemos recibir de parte de Dios lo lindo y maravilloso que él fue con los apóstoles, como él les dio para escribir. Pero las palabras que quedaron escritas para nosotros quedaron escritas. El mismo apóstol Pedro dice que hemos recibido la profecía más segura, la palabra más segura, lo que no tiene sombra, lo que no tiene variación. ¿No se le hace a usted maravilloso por qué hoy nosotros somos el resultado de una generación? Marcamos una etapa en nuestra vida, pero en esta generación también, como creyentes, como hombres y mujeres que hemos creído algo que se ha venido hablando desde siglos pasados, y lo hemos abrazado y lo hemos creído, y creemos su palabra y la recibimos con todo nuestro corazón, y lo creemos y lo recitamos. El Señor desea entonces que nuestra vida, nuestro ser, pueda estar completamente segura y convencida de lo que nos espera después de la muerte. Lo que nos espera en vida, ¿qué es? El apóstol Pablo lo escribió, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es lo que ahora puedo entender que estoy viviendo. ¿Qué estoy viviendo? Estoy viviendo la oposición del evangelio. Hoy día, ¿cuál es el pensamiento que hay alrededor con respecto al evangelio? ¿Cuál es el pensamiento que hay por lo secular con respecto al evangelio? Estamos viviendo un tiempo para nosotros que es muy difícil. Hay mucha duda, mucha escepticidad. Hay gente que no tiene la capacidad ni siquiera para poder examinar un poquito a la luz de las sagradas escrituras la vida de él. Cuando usted pueda hablar con alguien y usted le quiere transmitir un pensamiento de eternidad, un pensamiento que tiene que ver con la vida eterna, con el cielo, ¿cuánta incredulidad? ¿Por qué razón hay tanta gente que se le hace tan difícil creer lo que se le pueda enseñar con respecto a la vida eterna? ¿Por qué no tiene la facultad de poder creerlo? Es porque hay pensamientos que están atrapando y están tratando de conquistar lo que tiene que ver con lo que el hombre necesita de parte de Dios. Usted puede ver, hable con un universitario, hable con una persona, con algún catedrático, hable con algún doctor, a menos que sea cristiano, podrá entender. Pero si usted habla con cualquier persona que tiene ya a través de los años, ha cultivado tanto conocimiento con respecto a alguna rama, con respecto a se ha educado con respecto a alguna profesión, ha recibido algún doctorado, algo que le da una capacidad para poder sobresalir en medio de. Háblele y compártale un poquito del evangelio y dígale que si él está preparado para poder enfrentarse a la vida eterna,
Le aseguro que Él le va a dar un pensamiento y le va a salir con pensamientos que no tienen nada que ver con lo que Dios espera que un hombre pueda recibir y aceptar. Mas sin embargo, nosotros debemos demostrar que estamos nosotros convencidos a pesar de que seamos rechazados. Que debemos de mantener nuestra convicción con respecto a lo que creemos a pesar de que seamos rechazados, a pesar de que nos den la espalda. El apóstol Pablo dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro, hay una seguridad, que es poderoso, dice, para guardar mi depósito para aquel día. ¿Considera usted que el Señor es poderoso para guardar su vida? Yo no le voy a preguntar a usted que está en casa si usted se siente capaz de poder resistir. Yo no le voy a preguntar a usted si se siente capaz de poder considerar que perseverará. Porque a esta pregunta de si usted se siente capaz de perseverar, a esta pregunta si usted se siente capaz de resistir la tentación cuando la tentación llegue, ¿tentación a qué? Tentación a alejarse, tentación a abandonar. Mire qué lindo. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, estamos en los edificios y nos congregamos, hay algo maravilloso para aquellos que vienen y visitan la congregación y no tienen ningún interés de estar aquí. ¿Y sabe cuál es la bendición para ellos? Que pueden ser motivados, que pueden ser ellos mismos animados para que ellos den un paso de fe y puedan salir transformados de este lugar y poder llevarse la bendición a sus hogares. Esa es la bendición de estar en el culto. La pregunta es, ¿y aquellos que no atienden el mensaje de la plataforma del internet? Aquellas personas que aún todavía piensan si le conviene o no le conviene, ¿cuál es la condición espiritual? No me tiene que usted a mí querer convencer en que usted está creciendo, porque hay el apóstol Juan en la segunda carta, cuando habla de cuál es la veracidad de tu convicción hacia lo que tú has creído, es que tú tienes comunión con tus hermanos, es que tú estás atento a lo que tus hermanos pueden estar alrededor necesitando. Y la única manera de poder comprobar que tú tienes la fe verdadera, la convicción segura, es que tú tienes que tener convicción de que tus hermanos te necesitan como cuerpo, de que la iglesia es una y que Dios estableció que tuviésemos comunión los unos con los otros. Lee las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar todo lo que el Señor a él le muestra con respecto a la iglesia. ¿Cuál es la condición en la que el creyente tiene que conducirse? Entonces, lo último del texto dice: y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta última frase, en el tiempo en el que el apóstol Pablo y el tiempo en el que la iglesia había estado sufriendo lo que era la persecución, para ellos era algo común escucharlo. Era algo como que era el platillo de comida más sabroso para poder hablar de. Usted encuentra en todas las cartas, usted encuentra en todos los evangelios con respecto a la venida de Cristo, con respecto al gran día, con respecto al día del juicio, con respecto al reino de Dios, con respecto a dar cuentas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabe que llegará el momento en la que podamos considerar nosotros que tendremos que presentarnos para poder estar delante del Señor y poder decirle
O si es que nosotros tenemos un pensamiento, ¿cómo será? Ni siquiera quisiéramos saber qué será. Si es que no hay aprobación en nuestro espíritu de que nosotros hemos mantenido nuestra fe. ¿Cuál sería nuestra condición si nos presentáramos ese gran día y no sentimos la convicción de que hemos hecho, y no sentimos la seguridad de que lo hemos alcanzado, y no sentimos certeza de lo que hemos creído, y que quizás en los momentos en los que estamos nosotros preparándonos para la eternidad no pudiésemos ni siquiera decir estas palabras que el apóstol Pablo dijo? Sería difícil, porque estaríamos ante un gran escenario, el escenario que todos los días de nuestra vida vamos a considerar que fueron comunes, pero que el apóstol Pablo dice: porque yo sé en quién he creído y estoy convencido, y yo sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta ese día, hasta ese gran día. Entonces nosotros, como creyentes de parte del Señor, Él desea que nosotros afirmemos nuestra confianza en el Señor, que no vacilemos en nada que tiene que ver con nuestro llamado, ni con nuestro presente, ni con nuestro futuro. Estamos seguros de nuestro futuro porque en las manos del Señor está el futuro. Todo lo que está a nuestro alrededor, todo, hermano, todo lo que está a nuestro alrededor, en el mundo entero, en las potencias del mundo, todo va a tambalear, todo va a temblar, todo va a sucumbir en la duda y la desesperación. Pero aquel que tiene su seguridad plantada, fundada, arraigada y alimentada en lo que las Sagradas Escrituras nos enseña con respecto a quién es Jesús, Él mismo dice cuál es el destino para nosotros. Él mismo lo dijo: yo me tengo que ir, yo me tengo que retirar, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, si no me fuese, mi Padre no os enviaría el Consolador. Mas si me fuese, yo prepararé lugar y morada, porque yo quiero que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Ahora voy pues a preparar lugar. Pero cuando Él venga, cuando el Espíritu de verdad venga, cuando el Consolador venga, Él os convencerá de lo que ha sido escrito en la palabra. Entonces la pregunta es: ¿cómo usted está afirmándose? Usted va a encontrar a alguien que no vino, que no escuchó hoy el mensaje, y yo solamente le voy a animar para que le diga: ¿sabes qué? Atiende las prédicas, atiende los mensajes, atiende los cultos. Trata de poder traer a tu vida la esencia de lo que tú vas a necesitar, porque te vas a presentar tarde o temprano en ese día, el gran día. Algunos piensan que de los que estudiaron o estudian la Escritura, los pensadores de las Sagradas Escrituras, algunos dicen que el apóstol Pablo, estas últimas palabras, cuando dice: estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, algunos lo relacionan con su ministerio, que simplemente, posiblemente las palabras de él hacían referencia a que él se mantuviera fuerte, firme, sólido y de pie en cuanto a lo que él estaba haciendo para el ministerio, para poder servir, para poder alcanzar, para poder él asegurarse que lo que se le encomendó lo logró a través de las iglesias y a través de los que él mismo discipuló o ganó para el Señor. Pero otros creen que estas palabras tienen que ver con su vida, y yo creo que las palabras escritas por él tienen que ver para ambas. Tienen que ver para su ministerio, lo que Dios le ha encomendado, pero tiene que ver con su vida personal y el ánimo que él necesita como todo creyente, a través de lo que nosotros podemos cultivar con nuestra relación con Dios. Necesita la seguridad, necesita la confianza. Entonces,
aquel día con el que los creyentes estamos más familiarizados, que la gente hoy en día no habla casi más que de lo difícil que está pasando la prueba. La gente que por voluntad de Dios está experimentando lo difícil del problema, lo difícil de la circunstancia. Pero estos que han enfrentado la circunstancia, estos que se han enfrentado ante el problema o el enemigo de la salud que usted y yo ya conocemos, estos han avanzado un poquito más porque Dios de ahí los ha levantado, porque Dios de allí los ha sacado, y porque los que testifican lo grave, lo difícil, la aflicción que hay en el momento en la que han cruzado por ese periodo de dificultad, algunos han llegado a declarar que es allí donde ellos pueden garantizar que Dios es real y que existe y que te acompaña y que va contigo a la par mientras tú estás en ese proceso. Entonces no solamente es de lamentarse. Ese día, tarde o temprano, tiene que venir. Es diferente a cualquier otro día que nosotros podamos vivir en esta tierra. Aquel día puede considerarse entonces que es el día en el que el Señor nos llame o nos permita que nuestra alma tenga que regresar a Él. Otro día puede ser también cuando el alma se presente delante de Dios, o el día en la que el juicio pueda llegar a nuestra vida. Aquel día en la que se abran los libros, aquel día en que se manifieste la suerte eterna para cada uno de nosotros. Aquel día diferente a todos los demás días. Aquel día donde Cristo es poderoso para guardarnos contra todo lo que pueda suceder ese día que no es para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dado a nosotros promesa de vida eterna, y si Él nos escogió para ser parte de su plan redentor, entonces yo le creo a lo que Él dice en su palabra, y entonces yo voy a aceptar lo que Él me pide a mí que yo debo hacer con mi llamado. Usted fue llamado, usted recibió unas palabras, usted fue convencido. El mismo Espíritu Santo de Dios le convenció de lo que usted ahora cree. Entonces su fe tiene que afirmarse, su fe tiene que acrecentar para poder usted cada día estar seguro de que nada de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor nos podrá a nosotros apartar de su llamado. El Señor desea para todos nosotros poder verle. El Señor sabe la dificultad que en este tiempo hay para poder mantenerse firme. ¿Usted cree que Él no sabe? Usted que está en casa, o usted que quizás no deseaba atender hoy, déjeme hacerle saber que los tiempos van a ser cada día, pero cada día más difíciles. La postura que nosotros tendremos, en la manera en la que nosotros nos tengamos que proyectar hacia el mundo, de adentro hacia afuera, no la sabemos todavía. Por alguna razón ahora Dios espera que nosotros seamos prudentes, que hagamos todo lo necesario para poder nosotros preservar nuestra vida o perseverar en lo que Dios dice que nosotros tengamos que ser guardados. Si esa es la manera en la que Dios nos está llevando ahora a nivel mundial, Dios está en control. Y si Dios tuviese a través de periodos más difíciles otra manera de cómo conducirnos y cómo nosotros llevar su evangelio y su plan de redención, Dios mismo también dará cómo hacerlo. Lo que sí Dios quiere hoy, que los que están desanimados, que los que no están perseverando, que los que no están creciendo, que los que no se han puesto a meditar en las palabras como las que acabamos de leer del apóstol Pablo, lo hagan. Que usted se pueda comprometer con su vida,
porque usted necesitará poder encaminar a los que están a su alrededor hacia donde Dios desea llevarle como familia, lo cual es la vida eterna. Pregúntese entonces usted hoy, ¿valdrá la pena dejar quizás por un momento todo lo que nos ha estorbado para poder atender y poder nosotros crecer en la gracia del Señor un poco más? Si nosotros consideramos que el consejo de la palabra del Señor es sabio y hemos recibido el consejo sabio de la palabra y nosotros procuramos presentarnos a Dios aprobados y lo hacemos cada día, yo le estoy completamente convencido que usted y yo vamos a estar listos para cualquier circunstancia. No esperar, porque la gente cuando no atiende al llamado o no atiende a la voz del Señor o no comienza a dejar la apatía, ¿verdad? Porque hay momentos en los que uno a veces lucha por si leo, oro o no leo o sí leo. No se trata de conveniencia, no se trata de si lo quiero hacer, es que usted fue plantado para poder dar fruto en el tiempo en la que Dios le ha permitido estar, que es hoy. Este tiempo el Señor se encargará. Él sabe cómo lleva el mundo. Él sabe cómo está permitiendo a nuestro alrededor lo que nosotros estamos viendo. Él lo sabe. La postura nuestra es: Señor, yo no puedo ceder al enemigo. Yo necesito estar seguro de lo que estoy viviendo. ¿Qué estoy viviendo? Un plan de Dios. Necesito informarme, necesito saber. Usted necesita saber el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso es que es necesario atender el mensaje que se da a través del pastor, en las iglesias donde se predica la sana doctrina, pero usted principalmente necesita leer las Sagradas Escrituras. Lea las Sagradas Escrituras, ellas mismas darán testimonio de quién es Jesús para su vida, para nuestra vida, para el mundo entero. Para terminar, yo estuve platicando con una persona que estuvo en el hospital y en su testimonio él dijo esto. Dice: yo dudé de la existencia de Dios. Yo dudé y caminé dudando. Es más, creí que yo no iba a pasar por eso que acabo de pasar. Pero estoy agradecido porque Él mismo me hizo pasar. Porque fue allí, fueron esas semanas donde yo pude experimentar que Dios estaba hablándome. Y él dice que él escuchó al oído la voz de Dios que le decía: hay gente orando por ti. Esa voz fue internamente tan fuerte en él que él mismo no dudó, no tambaleó de creer que Dios tenía un plan todavía para su vida. Pero aún así, en las circunstancias en las que él se encontraba, él dice que cuando él tuvo que entregar el número de teléfono de su celular de su esposa a los doctores, era para confirmar que la fiebre de él o bien le podía dar un paro cardíaco o un derrame cerebral, y que necesitaba la autorización de su esposa para poder ella misma saber que la única opción que él tenía era que él fuese resucitado o revivido. Dice que en ese momento, cuando él escucha eso, él le dijo a Dios: Señor,
Perdona por el tiempo en la que dudé. No más dudo de ti. Te acepto. Quiero vivir para ti. Ayúdame. En el nombre del Señor. Que Dios bendiga nuestra vida. Que Dios bendiga a toda la gente que está pasando por la enfermedad, por la dificultad. Y quisiéramos orar por aquellos que en este momento están debatiéndose, ¿verdad?, en los hospitales, y que están en un momento difícil, donde ellos necesitan la fe para poder atravesar este proceso. Así que por favor, ahí en su casa le voy a pedir que incline su rostro y usted ore conmigo, interceda por aquellos que se encuentran hospitalizados, enfermos o en sus casas recluidos, aislados con esta situación de enfermedad. Amado, bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, en medio nuestro, queremos, Dios mío, hacerte un ruego, una petición, una plegaria, Padre, para que a través de tu Espíritu Santo, Dios, ese consolador que tú has dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas y hasta el fin del mundo, te pido, Señor, que consuele, que traiga, Señor, a la vida de nuestros hermanos que se encuentran en una situación, Dios mío, crítica, difícil, de enfermedad, por esto que estamos enfrentando hoy el mundo entero. Señor, que traigas paz al corazón de mis hermanos, que mientras ellos meditan, que mientras ellos examinan lo que ellos han creído o lo que ellos han escuchado o lo que tú les has de traer a su mente y a la memoria, Dios mío, te pido, Señor, que pueda eso hacerse fuerte, firme, para que ellos, Dios mío, puedan, Señor, atravesar este proceso, esta dificultad. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Dios, que tú estás con ellos. Encamínalos, Dios mío, del otro lado, Señor, del río, del momento difícil. Sé con ellos. Te necesitan. Ofréceles, Dios mío, tu consuelo y traerles paz a sus familias, Señor, para que puedan creer, interceder, Señor, de que, Dios mío, ellos están en tus manos, Señor. Así como el apóstol Pablo se depositó completamente en las manos de su Redentor, de su Salvador, de su resurrección. Padre, así, Señor, ellos sean depositados en tus manos, todos ellos. Y por si alguno hubiese en medio nuestro que fuese a pasar, Dios mío, por un proceso así, Señor, cultiva, Dios mío, la vida eterna dentro de nuestro ser. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, oh Dios mío, para que así sea. Gracias por este tiempo maravilloso. A todos nuestros hermanos en casa, bendíceles, Dios mío, de una manera maravillosa. Y Señor, que podamos nosotros crecer en tu gracia y en tu conocimiento, y así, Dios mío, poder influenciar, así como el apóstol Pablo lo hizo, a Timoteo. Te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por haber atendido este tiempo. Dios les guarde. Hágale saber a alguno que necesita afirmar su convicción en el Señor. Eso es lo más importante en este tiempo, y que el Señor nos siga bendiciendo a todos nosotros. Gracias por haber atendido, gracias por la vida de nuestros pastores, gracias por el liderazgo y por este grupo maravilloso que nos permite a través de esta plataforma llegar a las casas. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Bendiciones.